Julito Alberdín, profe, amigo. Tarado. Me gustó. Me gustó lo de Seba. Los tarados que. Estuve trabajando en Boca ya hace muchos años. También preparador físico del Club San Luis. Y amigo tuyo. Iba a decir eso. Es amigo. Es amigo. Hemos compartido muchos espacios juntos. Hemos trabajado algo juntos. Sí, claro. Y nos divertimos juntos, cada tanto. Siempre. Así que un placer escucharlo a Julito contando todas estas cosas de Boca. En realidad es. Algunas cosas quizás van a sonar reiterativas, pero se vinculan indefectiblemente porque cumplimos la misma función, somos profes y trabajamos con datos. Entonces, y no nos pusimos de acuerdo para qué íbamos a decir. Así que hay cosas que se van a superponer, por suerte, porque respeto mucho a Seba y me gusta que coincidamos. Básicamente, yo particularmente como profe, cuando veo los números, pienso en la implicancia que tiene ese número en la práctica y qué es lo que me va a representar después ese número en la práctica. Vamos, no analizo el número como una cuestión matemática, sino con toda la historia que viene ese número por detrás. Por eso, de alguna manera, vamos a hablar de la contextualización del dato, digamos. ¿Qué implica ese dato más allá de ese número que nosotros vemos? Particularmente vamos a hablar, por una cuestión de tiempo, del dato que nos arrojan los dispositivos que nos vende Pastor, digamos, pero también tenemos otra tecnología de la cual también obtenemos datos y también tenemos que hacer una traducción permanente de ese número a qué implica, en este caso, para el jugador. ¿Andará esto? Ahí está. Bueno, digamos, para ser un poco redundante, el uso del sistema de posicionamiento global proporciona datos precisos al rendimiento físico de los atletas durante la competición o el entrenamiento. Digamos, hay un montón de variables, como decían hoy los chicos, que ustedes pueden utilizar. Habitualmente coincidimos en las variables que utilizamos. Y esto está bueno si uno quiere establecer algún tipo de comparación con otros clubes, con seleccionados, si quiere intercambiar datos, digamos, si les interesa intercambiar datos, por ahí, por el contexto particular que a cada uno le toca vivir y transitar. Yo la verdad no quiero comparar datos con nadie, quiero saber cuál es mi realidad, quiero comparar mi jugador consigo mismo, mi jugador dentro del contexto, y la verdad, tener los datos del otro no me interesa, puede pasar. Habitualmente nosotros hacemos eso, digamos, no comparamos con otros, comparamos con nosotros mismos, con nuestra historia y demás. Hace como 14 años estuvo el último profe que se llevó la computadora consigo y a partir de ahí podemos empezar a juntar datos. Entonces tenemos una cuanta cantidad de datos como para poder ir transitando nuestra propia historia en ese sentido. Obviamente que medimos posicionamiento, obviamente que el GPS es una forma vulgar de describir al dispositivo. Hay otros elementos que lo conforman y que nos ayudan a medir cosas que nos interesan, como los cambios de dirección y los cambios de sentido a partir del acelerómetro, del giroscopio y del magnetómetro. Entonces, bueno, nosotros vulgarmente le decimos GPS, pero en realidad es mucho más que eso a pesar de ser tan chiquitito. Obviamente que a partir de ahí obtenemos un montón de datos, nosotros tenemos que elegir cuáles de esos datos son significativos, cuáles de esos datos vamos a elegir seguir mirando en el tiempo, porque obviamente no podemos mirar 600 variables en forma sistemática y en forma longitudinal, por ende elegimos la que nosotros consideramos que son representativas del rendimiento en el deporte en el que estamos y en el contexto en el que nos desenvolvemos. Y obviamente, como todo sistema, como cualquier cosa que nosotros elijamos para medir, tiene limitaciones, ¿sí? Y es importante entenderlas porque obviamente que el GPS, particularmente el GPS, no me va a dar respuesta a todo, digamos. Yo no sé, digamos, no puedo hacer una relación de causa-efecto entre GPS y ganar o GPS y perder en un deporte tan complejo como el nuestro. Digamos, nos va a dar información que nos va a servir para algo, pero que no me va a resolver todos los problemas, ¿sí? Y obviamente no me va a desentrañar
todos los conflictos que tiene el jugador y no me va a medir todo lo que representa carga para ese jugador durante su momento en el club y por fuera del mismo. Por eso, hoy muchos de los compañeros hablaban de los cuestionarios. Digamos, uno dice, bueno, yo en el club mido la carga a partir de los GPS, bueno, y en el gimnasio, ¿cómo la medís la carga? Digamos, muchas veces la fuga de carga no está en la actividad en sí, sino en el dispositivo que uso para medir, porque no entiendo que tiene limitaciones, ¿sí? Entonces, cuando mido carga aguda, carga crónica, contemplo variables del GPS quizás y no de lo que hice en el gimnasio. Y el jugador viene al otro día, me contesta el cuestionario que hice de TQR antes de entrenar y me dice que tiene los isquios reventados. Y yo pienso, digo, pero si en el campo hicimos poquito, pero habíamos hecho una gran carga excéntrica dentro del gimnasio y no tengo en ningún lado registrado que eso lo hice, digamos. Ningún sistema es infalible, todos tienen limitaciones, las tengo que conocer a las limitaciones para entender en dónde pueden estar las respuestas de lo que no estoy viendo en el sistema que elegí para medir. Y obviamente hay cosas que no mide, digamos. Si tácticamente mi equipo fue prolijo o no, puedo inducirlo a partir de alguna, pero no lo mido. Y obviamente el dispositivo hay variables que tampoco mide directamente, ¿sí? Esto creo que lo tenemos claro. Entonces, hay como una obsesión por el número, ¿vieron? Digamos, los que, quizás nosotros que estamos más familiarizados con la tecnología o con la preparación física, pero hay una obsesión con el número. Digamos, ¿y a qué velocidad corre? Siempre me preguntaban, ahora que no estamos, ¿a qué velocidad corre Villa? Digamos, ¿cuántos metros corre tal? O, Fabra, ¿corre mucho o corre poco? ¿Cuánto corre? Digamos, cuando uno mira esto, digamos, particularmente a mí, si no lo hice yo, no me representa absolutamente nada. Digamos, una tabla, que hoy Seba también lo decía, digamos, bueno, la forma de presentación, puedo entrar a la OpenField a ver los datos y entrar, digamos. Los datos de antes, quiero ver todo el año anterior que hicieron. Entrá, si querés. No sabés qué hicimos, cómo lo hicimos, a qué intensidad, no sabés quién se lesionó, va a haber números. El número en sí, solo, no representa absolutamente nada. Tengo que saber de dónde salió, qué fue lo que hice, en qué contexto, cuántos jugadores, en qué espacio. Entonces, por eso hoy les decía, digamos, el preparador físico necesita del GPS. Yo creo que no, las instituciones lo necesitamos porque nos permite objetivar, nos permite controlar. Pero el preparador físico tiene un criterio bastante acertado de lo que pasa y de lo que va a pasar. Y muchas veces el GPS arruina ese criterio, digamos, porque el profe cambia lo que él cree que es la preparación física, producto de que sumó muchos metros de alta intensidad. Pero si vos venías haciendo eso y te iba bien, ¿por qué te asustás? Y el entrenamiento es carga. El entrenamiento es estrés. Y vas a tener que sumar metros de alta intensidad y vas a tener que someter al jugador a determinada cantidad de aceleraciones y desaceleraciones y vas a tener que hacer un incremento progresivo de la carga si querés seguir generando adaptaciones. Tiene que haber incremento progresivo de la carga si yo quiero entrenar a alguien. Entonces no te asustés con el número. Vos hacé lo que vos creés que está bien, medilo y después lo revisamos. Entonces, hoy hay herramientas que nos permiten al número darle un contexto, ¿sí? También la vende Pastor. Él vende todo. También dentro de poco nos van a vender cosas para medir la carga en el gimnasio, digamos, están en todo. Están en todo. ¿Viste? Vos sabés que terminamos vendiendo sin querer vender, ¿no? Herramientas que nos permiten a cada una de esas acciones, a esos números, ponerle contexto. Decir, bueno, el hijo del profesor le interesaba, que fue preparador físico de la institución, el profesor Conte, le interesaba justamente con muchísimo criterio, y que creo que es lo que nos debería interesar a nosotros, saber de, digamos, bueno, una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado o un sprint en determinada posición de juego, ¿en qué contexto se da?
¿Y por qué quiero saber esto? ¿Porque soy cholulo? No, quiero saber esto porque eso tiene una implicancia directa sobre lo que voy a hacer después en el entrenamiento. El lateral derecho, las acciones de alta velocidad, las hace pasando el ataque o en reposicionamientos defensivos. No es lo mismo. Las aceleraciones del volante central, como dice ahí, ¿son las mismas que la del lateral? ¿Se dan en la misma situación? ¿Son de la misma intensidad? No. Digamos, entonces, como decía el profe hoy, entonces no podés entrenar igual un volante central que un lateral derecho, ¿no? No los podés entrenar igual. Digamos, esto lo sabemos, antes de medirlo lo sabemos, no tenemos que medirlo. Lo que ahora podemos saber es, bueno, esas acciones de alta velocidad, ¿a qué velocidad fueron? ¿Cuántos metros hizo a esa velocidad? Que es importante. ¿En qué parte de la cancha se dio? ¿En qué situación de juego? Y después, a partir de acciones contextualizadas, en base a esto, entrenarlo, digamos. Y un volumen de cuánto hace de eso para tener una referencia. Porque el partido, digamos, no es una evaluación, el partido es la demanda, el partido es mi objetivo. O sea, yo voy a jugar un partido que me va a demandar esto, que también es contextual. Si juego local, si juego visitante, si es por copa, ¿sí? Si juego en la altura, si es con lluvia. Todo eso va a representar una demanda distinta que también es parte del contexto. El contexto determina todo, en definitiva. Determina cómo voy a entrenar, determina cuánto voy a correr en un partido, determina todo. Porque el sistema táctico también es contexto. El posicionamiento de jugar en el campo también es contexto. ¿Sí? ¿En qué momento del partido fue, digamos? Entonces, si quieren, hay trabajos descriptivos en relación a esto, digamos. Vieron que también esto pasa con las compensaciones, que cuando hoy hablaban de fuga, uno piensa en compensar, digamos, bueno, dice, no, el jugador no hizo lo que tenía que hacer, entonces voy a buscar compensar. ¿Cómo compenso esto? Digamos, en base a un análisis contextual, no es lo mismo hacer 800 metros de alta intensidad o 800 metros por encima de 19.8 kilómetros por hora o hacer 800 metros por encima de 19,8 kilómetros por hora en un intermitente o en un fútbol. No es lo mismo. Las acciones son distintas. Está escrito ahí. Y por puestos son distintas. No es lo mismo los desplazamientos de un lateral que de un volante central, que de un centro delantero, que de un extremo, ¿sí? O que de un volante interno. Entonces, ¿cómo compenso esa fuga? También va a estar determinada por el contexto y obviamente por la ideología del entrenador. Si mi ideología es un poco más tradicional, quizás elijo hacer algo completamente descontextualizado. Si mi ideología como cuerpo técnico es de lo más moderno, quizás lo haga con una tarea jugada. Pero no es lo mismo. No es lo mismo correr lineal, un intermitente, que hacer esos mismos metros en un fútbol. No es lo mismo. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis del dato, ese análisis, indefectiblemente, es mi opinión, digamos, debe ser cuanti cualitativo. ¿Sí? No me alcanza solamente con el número, tiene que haber por detrás de eso un análisis que sea más cualitativo, de cómo fue que se hizo eso. Entonces, como decíamos hoy, esto anda como el culo. Como decíamos hoy, hay algunas variables, por ejemplo, eso es un defensor central, derecho, con diferentes posicionamientos de los jugadores de la cancha o sistemas tácticos, como ustedes le quieran decir, y las demandas físicas que representa para ese jugador jugar, como dice ahí, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 3-4-1-2, 4-3-3, 4-4-2, 4, digamos, atravesando todos esos posicionamientos para un defensor central no es lo mismo, ¿sí? Y es nada, porque vos decís, bueno, jugó con 3 volantes por delante o jugó con un doble 5. Y sí, es distinto. Las coberturas son diferentes, los trayectos que va a recorrer son distintos porque hay menos espacio por delante de él. Y esto no contempla si se ganó, se perdió, si te echaron o no te echaron un jugador, digamos. Otras situaciones contextuales que condicionan aún más
el desarrollo o el despliegue de ese jugador en el campo. Pero indefectiblemente algo tan simple como el posicionamiento de los jugadores en la cancha genera una demanda diferente, ¿sí? Y vos me vas a decir, bueno, pero en distancia total recorrida es de un 10%. Sí, en distancia total recorrida es de un 10%, pero en metros por encima de los 19,8 es de un 30%. O sea que ese jugador tuvo una demanda bastante mayor, ¿sí?, con un sistema que con el otro. Esto tratamos de contemplarlo, ¿sí? Y como decíamos hoy, quizás hay un cuerpo técnico que no le interesa y quizás hay un cuerpo técnico que dice, mirá, para este partido que voy a jugar con este sistema táctico necesito un jugador que físicamente tenga mayor despliegue porque me va a dar lo que yo quiero que me dé, la demanda que va a tener, ¿sí? Y lo mismo con otra, simplemente para mostrarle cómo el contexto afecta en definitiva el rendimiento, digamos. El profesor, laterales izquierdo con el mismo técnico, fíjense que hay un lateral izquierdo que corre 8 kilómetros y hay un lateral izquierdo que corre 10, ¿sí? Es bastante menos. Corren casi lo mismo en alta intensidad, pero digamos, hay un jugador que corre casi 2 kilómetros menos con el mismo, 3 laterales izquierdos con el mismo técnico, o sea, mismo sistema, misma exigencia, misma voz que le grita al banco, digamos, muchas de las situaciones contextuales que se repiten, lo único que cambia en ese caso es el jugador, y hay un 17% de diferencia de distancia total recorrida, 15 en alta intensidad, 27 a más de 25 y 40 en aceleraciones. 40% de diferencia en aceleraciones, ¿sí? Y otras variables, como 5 cuerpos técnicos diferentes en relación al equipo, como decíamos hoy, el posicionamiento de los jugadores en la cancha, el modelo de juego y demás. Obviamente condiciona el despliegue de los jugadores en la cancha. 5 cuerpos técnicos diferentes para un jugador, como ese jugador, dependiendo del cuerpo técnico, tiene una demanda distinta. Y esto también es lógico, ¿sí? Si juega 4-4-2, si juega 4-3-3, si juega con un solo delantero, si juega con 2, eso va a hacer que todo el sistema se comporte de manera diferente, ¿sí? Porque el fútbol es parte de un sistema complejo de adaptación, ¿sí? Es complejo el fútbol. Una parte de ese sistema genera una alteración de todas las otras partes. Entonces, nosotros particularmente lo que hacemos a partir de esta herramienta es monitorear, lo mismo que hace Seba, en vivo. Hacemos un análisis en vivo y en diferido de lo que nosotros encontramos en ese dato que recolectamos. Lo usamos para controlar al equipo, al jugador, a la tarea, en forma longitudinal. Y obviamente eso debería tener un impacto sobre la práctica. Si nosotros nos quedamos hasta el control y lo que nosotros medimos, lo que nosotros analizamos, lo que nosotros controlamos, no genera nada en el día a día, no sirve absolutamente para nada lo que estamos haciendo. Se corta ahí la cadena de utilidad de la tecnología que estamos usando. Si yo hago saltar a un jugador en la plataforma de fuerza, como Val no nos pagó y veo que Evolution nos pagó, no vamos a nombrar a Val. Salta a la plataforma de fuerza y encuentro un 30% de asimetría entre una pierna y la otra, que digamos no vamos a emitir un juicio si está bien o no, pero no hago nada con eso, no lo evalúes. ¿Para qué lo evalúas? Si lo que vas a encontrar no te va a representar nada a lo que vas a hacer después. Porque a veces puede ser que lo que encuentre no me modifique la práctica, pero es raro que pase eso. Siempre lo que encuentro, y sobre todo si hago un análisis como el que hace Seba, que es tremendamente exhaustivo, y alguna repercusión en la... ¿Qué hace, pastor? Alguna repercusión en la práctica eso va a tener, ¿sí? O voy a tener que modificar el plan individual, en este caso, para ese jugador que está muy asimétrico, o si estaba haciendo ejercicio bipodal, le haré un hipodale. Si no hacía mucho ejercicio de miembro inferior y la debilidad es particularmente en la cadena posterior, empezará a trabajar más sobre la cadena posterior, yo qué sé, digamos. Ustedes, como nosotros con Seba, medimos, hicimos lo que nos parece y después ustedes tienen el trabajo de tratar de
de modificar esa realidad. Bueno, y después vamos, si nos metemos en el número como ejemplo burdo y encontramos lo que hoy decía el profe, en la misma tarea, en la misma tarea encontramos que hay una diferencia sustancial en alguna variable, y yo sé qué es lo que pasó ahí, digamos. Bueno, si esto era un reducido posicional y el que corrió menos es defensor central porque no lo atacaron, y está bien la diferencia, no voy a hacer nada, digamos, porque la diferencia es lógica para la actividad que yo planifiqué. Ahora, si era un trabajo de conservación, un cuentatoque o como ustedes le quieran decir, y hay un jugador que corrió un 38% menos, hay algo que está mal, ¿sí? Y hay algo que voy a tener que corregir o no, dependiendo lo que ustedes contemplen como necesario para la realidad que ustedes viven. Y obviamente para compensar, para evitar las fugas y demás, hacemos todos los tarados que hacemos esto, hacemos más o menos lo mismo, digamos. Agarramos las actividades que habitualmente usa ese cuerpo técnico, la dividimos por el tiempo para tratar de sacar un valor minuto y para entender cada una de esas actividades que utiliza ese cuerpo técnico, qué representa a nivel de carga, para que cuando ellos necesiten compensar alguna de estas variables con algunos jugadores o con los que no juegan o con lo que sea, sepan qué le representa esa actividad en relación al partido y sepan cuál es la que pueden elegir de su biblioteca de ejercicios para poder compensar lo que ese jugador no está teniendo, ¿sí? Entonces, nosotros somos claramente el preparador físico con la cabeza a la derecha, ¿no? Digamos, no tenemos un GPS adentro de la cabeza. Tenemos un montón de cosas más que son las que nos hacen darle sentido a eso que medimos, ¿sí? Entonces, el GPS mide, pero nosotros le damos el sentido, ¿sí? Por suerte, insisto, hasta el momento, hasta que Seba encuentre con la inteligencia artificial lo que nos reemplace, estamos nosotros. Y está nuestro criterio y todavía nos siguen preguntando, ¿qué te parece esto? ¿Sí? El dato sin contexto es información. El dato con contexto es la herramienta que nos permite incrementar el rendimiento deportivo, ¿sí? El dato por el dato en sí, insisto, no sirve para nada. Es meramente descriptivo de una realidad que encima no sabemos cuál es. Si nosotros queremos modificar nuestra práctica, indefectiblemente tenemos que adosar ese dato al contexto, ¿sí? Porque es cierto que incluso dentro del mismo contexto no es lo mismo los diferentes clubes, ¿sí? El club para pedir tecnología, arrancando de esa base, o para renovarla, ya el contexto afecta las posibilidades de, ¿sí? No solo por lo económico, también por lo contextual, ¿sí? Y a veces incluso teniendo la posibilidad de explicar qué es lo que representa a nivel costo para el club, es difícil. Digamos, le decís, pero mira, con toda la que te ahorrás, con el 10% de la que te ahorrás, comprás todo lo que necesito. Y no lo van a comprar igual, ¿sí? Es muy... Porque todavía estamos en un momento de transición entre lo clásico y lo nuevo. Completamente. Yo creo que en realidad... Por lo menos va a faltar las nuevas generaciones que decía Seba, que ya vienen los entrenadores más chicos, sí. Ya vienen viendo cómo utilizarlo. Yo creo que en realidad es medio cíclico, ¿no? El sistema nuestro. A partir de las metodologías más integrales, más contextuales, yo pensé que no se iba a volver más para atrás, ¿viste? Que a partir de ahí venía todo... y en realidad, no sé en los otros casos, pero yo lo que veo es como que vamos dando vuelta. O sea, pasamos por eso, por no se corre más, las pesas no, en el fútbol no, y después empieza a resurgir de nuevo. Exactamente. En todo. Completamente. La diferencia que nosotros tenemos es que lo nuestro es un poquito más nuevo en cuanto a disciplina, ¿no? Y que nosotros no hace mucho que medimos y que la ciencia, para lo que es la ciencia en otras disciplinas, es algo relativamente nuevo. Hasta antes de Internet, digamos, el acceso a la información no era lo que soy, digamos. Y vos te tenías que comprar un libro y si te quería comprar un libro que esté actualizado, te lo tenías que comprar en otro país y en inglés, ¿sí? Entonces,
nosotros somos una ciencia relativamente nueva, entonces estamos en ese proceso de ir bien. Esto no sirve más, agarro esto. No, pará, servía algunas cosas del otro. La inteligencia artificial no me va a reemplazar. Nadie dice que te va a reemplazar. Completamente. Hay que saber utilizarla y apalancarte de eso para Yo conseguir mejores es resultados. que justamente yo creo que la tecnología nos ha permitido, en principio, interpretar las cosas de mejor manera, porque la otra vez lo hablábamos, aceleraciones y desaceleraciones, nosotros ahora hablamos de aceleraciones y desaceleraciones, metros por segundo cuadrado y demás, y lo hemos naturalizado, pero, digamos, seamos sinceros, hace 10 años no hablábamos de aceleraciones y desaceleraciones, menos de magnitud, eran arranque y freno, arranco y freno, diría el profe Santella, y incluso muchos de nosotros utilizábamos la velocidad y la aceleración como sinónimo, y a partir de que lo pudimos medir y que dijimos, ¿esto qué es una aceleración? Empezamos a ver que de la física representaba una cosa distinta y que esto tenía una magnitud, y vinieron los monstruos a poder medirlo, y entonces ahora nosotros hablamos 3 metros por segundo cuadrado, umbral, todo. Digamos, por eso la tecnología nos ha... Pero de vuelta a lo mismo. Los 3 metros por segundo cuadrado, si nosotros no entendemos qué representa de acá hasta allá, es lo mismo que nada, digamos. Porque me pasa a mí, cuando medimos, y algún profe que me ha dicho en un rondito 4 versus 2, ¿vieron? Nosotros tenemos el umbral puesto en 2 metros por segundo cuadrado. Y hay algunos que miran de 3 metros por segundo cuadrado. Y un rondito 4 versus 2, el del medio, ¿qué hace? Hace esto, estos movimientos. Profe, no hay aceleraciones. Y no, de esa magnitud no. O sea, Perdón, Julio, la típica de que quieren que los tipos desaceleren y te arman los trabajos en 5 metros. O sea, la desaceleración violenta no va a existir desde la velocidad inicial. completamente. Entonces, entras en discusiones que gracias a la tecnología la pudimos entender, interpretar y mejorar. Porque antes vos decías, bueno, para que desacelere, cambio de dirección 5 metros. No va a desacelerar nunca en alta intensidad. Y encima te termina el tortecito la última, menos. Exactamente. Bueno, lo mismo. 20, un sprint de 20 metros. Arranca de partida, tenía 20 metros. No llega a la velocidad. Profe, están todos en 26, 27 kilómetros por hora. Sí. Y van a seguir ahí. Salvo que le pongan un turbo en el culo, no van a poder ir más rápido los muchachos. Es una cuestión física, digamos, que la hemos podido objetivar y hemos podido interpretar y hemos tenido que ir a estudiar producto de que la pudimos medir. ¿Sí? Lo mismo pasa con las plataformas de fuerza, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Y te agrego a todo eso que dijiste, y hoy lo escuché los profes, porque yo soy profe, que lo pueden mostrar. Claro. Y eso es lo más complejo, porque los que toman decisiones, y luego hablar de números, se asustan. Entonces vos cuando le podés mostrar a Elon, el tipo lo interpreta. Si vos le llevas una tabla compleja de números y un Excel, es automático. Pero es una cuestión también generacional. Sí. O sea, son de otra escuela, la tecnología te permite mostrárselo de manera más amigable. Exactamente. Entonces, Exacto. Bueno, de hecho, esto de poder vincular el video con el dato de GPS es fantástico, porque incluso te encontrás con cosas raras, digamos. Cuando yo me acuerdo que en un momento habíamos encontrado una desaceleración de 7 metros por segundo cuadrado de Cali izquierdos. ¿Viste? Yo digo, qué raro. O sea, era raro. Y fuimos a buscar al video, era un choque. Una desaceleración brusca por un choque, ¿sí? En el rugby, bueno, esto lo vemos mucho más a partir de los impactos, digamos. Un ejemplo, contextualmente el deporte también condiciona las variables que elijo. ¿Sí? En el rugby usamos impacto como variable de condicionante, digamos, claro. ¿Cómo haces vos para todo el laburo que haces? Vos dijiste, si yo mido, es para modificar algo. Sí, Teniendo en cuenta tu contexto, sí. ¿cómo hacer para todo el laburo científico poder plasmarlo y poder lograr modificar algo? Con un buen vínculo con los que toman decisiones sobre qué hacer. O sea, mi mayor vínculo es con el preparador físico, digamos. O sea,
y como decías, nosotros somos bastante maleables, o sea, sabemos que nosotros estamos ahí, tenemos nuestra forma, hace mucho tiempo que medimos, pero no imponemos. Nosotros, mira, esto es lo que nosotros medimos, decime qué te sirve. Vino Juan y me dice, yo quiero, estuvo buenísimo, yo quiero que cuando yo llego con el cuerpo técnico haya esto. Bueno, el profe Gago me dijo, yo vi en México, bueno, y vamos viendo. Y Juan quería que jugador por jugador que haya como un semáforo donde ellos antes de entrenar vean el cuestionario de recuperación, las variables del día anterior, cuáles habían estado por encima, por debajo, y que ellos cuando llegaban en la reunión de cuerpo técnico esté toda esa data para poder decirle al entrenador, mira, este jugador ayer hizo mucho, guarda, y ahí mismo poníamos si el jugador estaba lesionado o no. Entonces vos podías poner ahí, el jugador está lesionado, entonces ya el técnico sabía que ese jugador iba a trabajar con los kinesiólogos. Y después, bueno, pasa esto, cada cuerpo técnico viene con una demanda. O mirá, yo en determinado cuerpo técnico trabajé, o en determinado país, en México, Gago en su caso, trabajamos y teníamos esto y nos daban esto y estaba bueno, nos gustaba. ¿Se puede hacer? Claro, lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Ahí es, ¿y qué hace profe con esto? No, bueno, con esto tomamos la decisión. Si ese jugador por ahí hace un bloque menos reducido, listo, ya tuvo un impacto en la práctica. Digamos, la herramienta que vos le brindaste. Digamos, porque acá no estamos hablando de cambiar al mundo, estamos hablando de cambiar una práctica que de otra manera no podría cambiar. O sea, si yo no tuviese ese dato, la verdad, si yo elijo cambiarlo, sería caprichoso. En realidad, lo voy a cambiar porque tengo un dato que, exactamente, que objetiva por qué tengo que tomar una decisión diferente. Pero después pasan todas esas cosas. Nosotros tenemos VALD también, y lo pidió Juan, lo pidió el profe Comte, el hijo del profesor, y llegó con él es mejor. Y llegó un cuerpo técnico después, digamos. No, yo cuando vienen, y yo soy el primero que voy y le digo, profe, si lo pedís vos, te van a dar bola. Porque pasa esto, digo, lo que somos del fútbol sabemos. Yo toco la puerta, te toco así, se ve nuevo. Pero el profe que de turno, no sé qué, y al principio, siempre cuando llega. Fundamental. ¿Algo más? ¿Sí? Bueno, me alegro. Hola, Bocha.